El hípico. Ahí está. Entonces, mire, ahora en la vacación, es muy festiva la vacación siempre. Pasa, todo tipo de cosas pasan en la vacación. Siempre pasan en las vacaciones cosas. Pero lo que es bien chistoso es que normalmente nunca pasan cosas de Mazatlán. Mazatlán siempre está fuera del mapa. Nadie sabe ni dónde está Mazatlán. Y la gente que somos de allá, pues como que no es noticia, ¿no? La gente, es pinche el revoltijo ahí de la raza quejándose y los que opinan una cosa y los que opinan otra. Que si les gustan los monos del carnaval, que no les gustan los del carnaval, que porque entonces el carro alegórico estaba muy feo y que entonces así todo, la gente es muy cagada, ¿no? Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que más allá de cuál sea el tema, ¿no? Que lo he estado viendo alrededor de muchas formas durante mucho tiempo y me llama la atención porque eso va a trascender en ejemplos tipo el tema de las bandas que tocan música de banda en Mazatlán, que ya se volvió un trending topic, entonces pues, todo el mundo sabe, salió en todas las noticias y pinche desmadre que se organizó por una idiotez, ¿no? Y yo siempre a mí siempre me llama mucho la atención el fondo de las cosas, ¿no? Porque pues lo de la banda es la forma, es el afuera. Y el fondo, pues es el ruido, pues, pero no el ruido que la gente cree que es el ruido, porque eso también es forma. O sea, que sí, que porque estás muy a gusto tú y que entonces alguien llegue, que hace un pinche escándalo y que la madre, entonces estuvo muy mal, que se calle uno, que se calle el otro. Y como que hay cosas que son particularmente interesantes. En el caso del tema de la banda, pues, hay muchos temas interesantes y no tienen que ver con la música que te guste o no te guste. Tiene que ver con que no puedes soportar vivir con tanto ruido. Entonces, la gente que es muy ruidosa, es el ruido interno, como no puede vivir con el ruido porque el ruido es muy doloroso, o sea, el ruido no es estorboso, es doloroso. Y el ruido viene de muchos lugares, viene de muchos pensamientos, viene de muchas formas de percibir la realidad, viene de mucho condicionamiento, viene de lugares que ni se imaginan, viene de mucho trauma. Y ese ruido interno es muy doloroso y es muy doloroso cargarlo y es muy doloroso no poder nombrarlo. Y cuando lo que tratamos es de someter el ruido que sentimos y con el que nos comportamos, nos volvemos gente muy ruidosa hacia el afuera. Entonces, cuando el ruido sobrepasa tu capacidad de comportamiento, entonces se vuelve ya una manifestación pública. Entonces, en Mazatlán, lo que pasa es que hay mucha gente muy adolorida, aunque nadie lo quiera reconocer, por eso parecemos bien festivos todos, ¿no? Y somos gente que somos muy ruidosa y somos muy ruidosa hacia el afuera, o sea, somos muy escandalosos, hablamos muy fuerte, tenemos tonos que suenan muy rudos, somos muy metiches, nos metemos en la vida de la mitad de la gente del pueblo, de todo tenemos una opinión. Todo nos afecta y todo nos beneficia y para todos somos buenos para la fiesta, pero también somos buenos para el desmadre y también somos para el desastre. Pero eso dice mucho de la población. Y la historia de Mazatlán es una historia muy particular, porque es una historia de inmigrantes toda. Mazatlán está hecho de pura gente de fuera. Prácticamente no hay ningún local. Los primeros inmigrantes empezaron a llegar en 1800 y eran todos europeos. Y no venían porque estaba bien padre ese Mazatlán, no sé si me explico. Venían huyendo de situaciones muy dolorosas y esa como mezcla poblacional dio lugar a muchas manifestaciones culturales de muchas índoles. La banda es un ejemplo. Había una población alemana muy amplia en Mazatlán. Mazatlán tiene un ambiente cultural muy vasto, o sea, tenemos un teatro en el que se presentan un montón de cosas. El Festival Cultural de Sinaloa es muy importante. Tenemos muchos artistas pues yo siento que están fuera de serie, que se gestaron dentro del pueblo. Hay mucha gente muy talentosa ahí. Y es gente muy talentosa que no toca banda, no mamen. Y tampoco le gusta la banda. O sea, tenemos mucha gente que canta ópera en Bellas Artes, tenemos muchos, pero boxeadores, pero futbolistas, o sea, tenemos, y no nada más en el ambiente deportivo, o en el ambiente, tenemos pintores, tenemos escritores muy premiados, tenemos muchas cosas.
Pero toda esa manifestación artística tienen que entender que no nace del gozo y la dicha, nace del ruido. Entonces, viéndolo de fuera, pues parece como que hay mucho pedo ahí, ¿no? Que porque la raza es muy ruidosa en la playa y no dejan a la gente estar en paz. Yo digo, ¿por qué cagado? O sea, la gente en la playa en Mazatlán, el turista, el que no es turista, el que no, también es muy ruidoso, está muy adolorido, pero está en la playa bebiendo. O sea, la gente no va a la playa a empedarse. Es un lugar peligrosísimo para irse a empedar la playa. O sea, no sé a quién se le ocurre que es buena idea empedarse y luego meterse al mar, por ejemplo. Entonces, en la infancia de las mazatlecas que estamos en esta clase, hemos visto una cantidad de ahogados que yo creo que ninguna gente junta ha visto ni aunque trabajara en una alberca. Y la mayoría de los ahogados, es curioso, pero no son locales. La mayoría de los ahogados son turistas. Y son turistas que no entienden que la playa no es un lugar para irse a empedar, no es un lugar para agarrar la fiesta, no es un lugar para meter niños que no saben nadar, no es un lugar para... La playa es peligrosa por sí misma. El mar es muy furioso, es muy voluntarioso y es muy ruidoso, pero el mar es ruidoso porque es muy poderoso. Es ruidoso diferente a los humanos que nos vamos y metemos al mar según nosotros para salvarnos o sanar nuestro dolor. Nos va a tragar esa madre. Entonces, nosotros que crecimos en esas dualidades y siendo hijos de nuestros papás, que eran hijos a la vez de los suyos y a los suyos, y acabamos siendo hijos de una bola de inmigrantes, que venían muy adoloridos de un origen, tenemos que entender qué es el ruido. Y les voy a explicar por qué. Porque el ruido es muy erosivo. El ruido no habla de si estás de acuerdo o no con un tipo de música. Y tampoco habla de si el volumen es muy alto. Y tampoco habla de si tú estás de acuerdo con lo que el vecino hace o no. El ruido es falta de empatía. Y es falta de empatía profunda. Eso quiere decir que vamos a poner un ejemplo básico de lo que tiene que ver con la banda y luego vamos a ver qué tipos de ruido hay, ¿ok? Porque hay un ruido externo, que es el de la banda, es el del que la gente se anda, con el que se andan peleando ahí en Mazatlán. Ese es el ruido externo, ¿ok? Es ruido que ocurre entre el que emite el ruido y el que recibe el ruido, digamos. Está en un contexto externo y ese ruido presenta un montón de errores de comunicación porque el ruido externo es una barrera para la comunicación, estorba, o sea, se manifiesta en el entorno y entonces en el entorno el ruido no nada más se emite, sino que se recibe y bueno, y así es la vida, ¿no? Entonces, es la mamá que grita, es el señor que pita en la calle, es el que hace ruido en la playa, es el que pasa por la Ciudad de México que recoge y compra cosas usadas, es el güey que vende tamales y anda haciendo ruido en la calle con una bocina, carros con música muy alta. Está bien, es ruido externo. Y eso, el ruido externo en lo que afecta es en el mensaje que está mandando. Eso quiere decir, una mamá que grita, por ejemplo, el mensaje que está mandando es totalmente distinto a lo que siente. Se distorsiona cuando sale el ruido al exterior. Quiere decir que pasa por un filtro. El filtro somos nosotros. Entonces, hay ruido interno, muy doloroso. Ese ruido no tiene manera de salir porque nos está trabajando. Nosotros en el taller venimos a trabajar ruido. A eso venimos. Este es un lugar a donde se trabaja nuestro ruido interno. Para que precisamente no andemos allá afuera como la pinche banda tocando sin ton ni son, estorbándole a la raza en sus procesos de búsqueda de quietud. Entonces eso se ve muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el ruido externo se vuelve una barrera de comunicación y genera interferencia? Y la interferencia que genera es interferencia física. Eso quiere decir, sentimos que el otro nos invade y sentimos que el otro nos estorba y sentimos que otra persona es el inconveniente, no su dolor. Y entonces, como no tenemos empatía, no entendemos que la gente que es bien ruidosa está súper adolorida. No, se nos supera, esa madre ni nos interesa ni nos hemos sentado a pensar, oye, ¿cuánta pinche gente adolorida hay en Mazatlán? Yo me impresioné porque cuando vi la bola de gente que andaba en la calle quejándose,
de que porque nosotros también tenemos derechos a tener, ganar dinero y mantener a nuestras familias. Y digo, ¿de qué están hablando? O sea, ya no están hablando de la música de banda, ni si les gusta la música de banda, ni si la saben tocar. Están hablando de pobreza y están hablando de miseria y escasez. Entonces, ¿qué chingados nos está pasando? Que vemos ese madral de raza en la calle y a nosotros nos supera y seguimos hablando de que no nos gusta que nos molesten con la miseria y la escasez, ¿o qué nos pasó? O sea, nos estamos volviendo gente loca. Bueno, pues nos vale madre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros mm, no entendemos que la comunicación social es algo que se tiene que atender, y la comunicación social es todo lo que sean yo y otras personas, no sé si me explico, yo y un hijo, yo y una pareja, yo y la gente, yo y el pueblo, un gobernante y sus súbditos, así, es comunicación social. Y esa comunicación, en términos particulares, se debería de entender como articulación. Se tiene que articular la mamá con el hijo, se tiene que articular un marido con una esposa, se tiene que articular un hermano con una hermana. Se tienen que articular, porque si no se articula, el ruido que emite esa falta de comunicación es ruido que se entiende como sonidos no articulados. Eso quiere decir, vamos a pensar en el caso de Araceli. O sea, Araceli no articulada con su hijo grita. Y entonces ese grito no articulado suena a desfalco, suena a sinsentido. Vamos a pensarlo así. O sea, el hijo ni entiende el mensaje, Araceli no sabe ni de qué chingados está gritando y todo se distorsiona. Entonces, todo lo que represente una interferencia en el camino del mensaje, se los vuelvo a repetir, todo lo que represente interferencia en el camino del mensaje es ruido. ¿Ya me entendieron? Y entonces, vean cómo todo lo que ustedes ven publicado, de lo que vean de las bandas en Mazatlán, es ruido. Lo que publica el periódico ruido, de lo que la gente está, según ella, hablando ruido, las profundizaciones de la gente ruido, que si los gringos en Mazatlán o no los gringos en Mazatlán, también es ruido, ¿cuántos pinches gringos creen que hay en Mazatlán? O sea, 100 en una azotea. La gente que está en la calle no necesariamente, ni es de Mazatlán, porque aparte era Semana Santa, eran turistas. Esos cabrones también se van a ir a su casa y se van a ir a un fraccionamiento en donde haya reglamentos que digan que el vecino no puede subirle a los decibeles del ruido. Exacto. Entonces, siempre podemos o nos damos permiso como actores del ruido, del dolor y de lo no procesado, a extraernos de nuestra normalidad, irnos a otro lugar y convertirnos en spring breakers, digo yo, porque en Mazatlán hay muchos gringos que van a pasar sus vacaciones de Semana Santa. Y entonces se empedan y se encueran y bailan arriba de las mesas y hacen ruido. Vamos a pensarlo así. Oye, pero qué raro que no hacen eso en su casa, ¿no? O sea, ese dolor se lo traen y lo dejan salir en Mazatlán. ¿Sí me explicó? Y lo dejan salir en Mazatlán porque ahí no se ve como que tienen que comunicar nada de manera efectiva. Pueden hacer ruido y sentir que sanan. Son los borrachos en las cantinas. ¿Sí entienden? Son las gentes que se van de vacaciones y se convierten en otras personas. Son las gentes que clandestinamente hacen cosas porque no las pueden hacer en su sano juicio. Entonces, en algún momento del proceso, de lo que no se habló, y no estoy hablando porque luego salen los mazatlecos a decir, es que de lo que estamos hablando es del ruido. Y yo siempre pregunto, ¿de cuál? O sea, está bien, pero ¿de cuál ruido están hablando? Porque si están hablando del ruido de las calles y del ruido de las pulmonías y del ruido de la banda y del ruido, ustedes no están hablando de ruido. Ustedes están hablando de manifestaciones de dolor y tienen que entender que para corregir eso van a tener que atender el problema de fondo. Entonces, a ver, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Nadie tiene dudas hasta aquí? ¿Están seguras? ¿Seguros? Bueno, entonces fíjense, esto es muy interesante. Cuando nosotros distinguimos entre estos dos tipos de ruido, el externo, ya les dije, la vieja encuerada, la banda, la raza en la pulmonía, todo el mundo gritando, gente con una bocina muy ruidosa en el departamento de al lado, gente peleándose a gritos, es muy ruidoso, es ruido externo.
ese ruido ocurre y se ve también en manifestaciones que no son tan evidentes. Vamos a pensar cuáles, ¿ok? Letra demasiado chiquita en una presentación que no pueden leer, es ruido, ¿ok? Les voy a poner otro. Colores en un espectacular que no contrastan y que tú no puedes leer. Eso también es ruido, por ejemplo, ¿ok? La mesa de al lado en un restaurante que está hablando demasiado alto, pero que no se entiende lo que están diciendo, es ruido. El ruido externo viene o sucede cuando traspasa el filtro que está entre el ruido interno y el ruido externo. Hay un filtro en medio, ¿ok? Y lo percibimos como ruido, les voy a decir por qué, esto es muy interesante. Hay 3 tipos de filtros, ¿ok? Entonces, está el ruido interno, ¿ok? Y tiene que pasar por un filtro. Entonces, puede pasar por un filtro, vamos a pensar que es un filtro sensorial o mecánico, que no escuchas bien, que no pronuncia correctamente la persona y que entonces no estás entendiendo qué te está tratando de decir, que, o sea, tiene que ver con los sentidos. Entonces, o no ves, o no escuchas, o no enuncias correctamente, o estás en un lugar en donde a lo mejor hay mucho eco, por ejemplo. Entonces, ese filtro es un filtro sensorial. Naturalmente se vuelve estorboso, entonces genera ruido. ¿Ya me entendieron? Ese es un tipo de filtro. Ese filtro a veces se puede modular, a veces no. Entonces, mucho de eso hay que trabajar la quietud, por ejemplo, para escuchar a alguien que estás tratando, en la que le estás tratando de poner atención. Vamos a pensar el cine. Cuando hay gente que está hablando, comiendo palomitas o así, y hay un ruido sensorial, ¿ok? Ese es un tipo de ruido. Luego, otro ruido es un ruido operativo, que es ruido psicológico, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la estructura y tiene que ver con la madurez mental, ¿ok? Entonces, voy a explicarles esto. Un niño y un adulto no construyen y tampoco interpretan un mensaje de la misma manera, ¿ok? Porque tienen filtros diferentes, porque hay un filtro de la madurez, vamos a pensarlo así, que no permite que si yo, vamos a hablar de erotismo, si ustedes se sientan a un adulto y a un niño a ver una película pornográfica, los filtros de los dos son diferentes. Eso quiere decir que el ruido que siente el adulto es infinitamente más cabrón que el ruido que siente el niño, porque su madurez no tiene contenido erótico. Entonces, pues dice, pues hay unas personas que están bichis y que están jugando a, no sé, las escondidas. El adulto ve otra cosa, ¿ok? Su filtro es distinto, el ruido es distinto. Y el otro filtro es el filtro cultural. Bueno, el filtro cultural es un tipo de ruido que se refiere, lo voy a decir de esta manera, a la cultura de cada individuo, a lo que ha vivido, a lo que ha formado al individuo. Eso quiere decir que vamos a pensar en géneros musicales, porque estábamos hablando de la banda, ¿no? En los últimos años hay muchos géneros musicales que no se reconocen en otras partes del mundo, ¿ok? Entonces, en otras partes del mundo hay otras normas culturales, hay diferentes tipos de musicalidad. Y entonces, para ellos la música tiene que ser de cierta manera y no puede ser de otra. Vamos a pensar en el rap o en el hip hop. La banda es muy vieja, esa no tiene nada que ver. Entonces, hay gente que dice que la música tiene que ser lo que conoce y no puede ser ninguna otra cosa. Entonces, fíjense cómo hay gente que oye hip hop y dice, eso nomás es ruido. Y hay otra gente que le da premios al hip hop, pero hasta de literatura. Entonces, bueno, es ruido, ¿ok? Diferentes tipos de ruido. Bueno, el ruido también se puede clasificar en niveles de comunicación, ¿ok? Según el nivel de comunicación en donde el ruido se presenta. Eso quiere decir que hay ruido lineal, hay ruido dinámico y hay ruido productivo. Entonces está muy cabrón, porque imagínense nada más que la raza está enfrascada en el tipo de música y no entiende nada de clasificaciones de ruido, nada. Cuando les digo nada, es que ni se les ocurre investigar. Entonces, la comunicación lineal, ¿ok? Se centra en lo que ustedes aprendieron en la prepa.
en la transmisión del mensaje. ¿Ok? Hay un personaje que emite el sonido y un receptor y luego está el canal. Y si no hay ruido en el canal, pues todo el mundo se entiende correctamente, ¿no? Ese es lineal. El ruido que viene de la comunicación dinámica es lo que te hace a ti querer entender el mensaje. Tú estás en una clase y la comunicación tiene que ser dinámica porque tiene que haber una cosa que alguien exponga y que tú tienes que procesar, tienes que poder entender a nivel profundo, ¿ok? Y luego hay otro tipo de comunicación que es la comunicación productiva. Ahí no importa si la emisión y la recepción y tampoco, no importa. Importa la congruencia del mensaje, ¿ok? Y entonces, fíjense qué cabrón. Si todo esto tiene que ver con crear o no ruido, no estamos tomando en cuenta ninguno de los factores anteriores para analizar un suceso aislado, tipo la banda, sino que todo el pinche ruido hoy resulta que se ve desde el filtro moral. Es un filtro que acabamos de inventar ahorita. El filtro de la moralidad, ese es el filtro que a nosotros nos importa. ¿Por qué? ¿Qué chingados tiene que ver tu moral con nada en esto? Bueno, el ruido más difícil de salvar es el ruido moral, porque tiene que ver con la construcción de la cultura, de las personas, de las familias, de las sociedades, de las comunidades, de los países. Entonces, todo el mundo cree que su flujo de información es súper inteligente, que es producto de la participación de un chingamadral de raza brillante que piensa como uno. Pero fíjense qué cabrón, ese filtro moral que nosotros tenemos ni fortalece la empatía, ni la articulación social, ni la comprensión del mensaje profundo, ni nos hace hacernos o abrirnos a la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista, ni consolida confianza entre la gente que está involucrada. O sea, más bien camina todo el mundo en la ruta incorrecta a beneficio de sí mismo, al beneficio de sí mismo, porque quieren dificultar la cohesión de la sociedad. O sea, no hay una misión y una visión compartida. Hay un cada quien, y ese es el cada quien que en el taller no aplica. No es por mis huevos, yo hago lo que yo quiero porque yo soy súper importante y entonces lo que conviene a mis intereses es lo que le debería convenir a todo el mundo. No, pero qué raro. O sea, ¿cómo construyo confianza desde ahí? Ahí no hay colectividad, ahí no se puede resolver nada. Entonces, la gente se voltea a ver a sí misma como si nosotros fuéramos el núcleo de la vida social. Yo, Vanessa Coppel, soy el núcleo de la vida social. No, tú eres un nanopixel, tú no eres el núcleo de nada. Tú estás aislada en medio de un montón de gente que también está aislada y que está tratando de articularse junta, en comunidad, en familia, en pareja. Entonces, lo que pasa es que los seres humanos, o sea, el objetivo del taller es que construyamos un nosotros. Un nosotros. Nosotros somos 8 billones de seres humanos. Eso somos nosotros, ¿ok? Que todos los miembros de la comunidad humana, vamos a pensarlo así, plantadas desde nuestras diferencias, porque todos somos diferentes, pero podemos desde estar plantadas de nuestra diferencia, pudiéramos labrar una cultura de comunicación que se pudiera amplificar. ¿Se entienden? Cultura de comunicación que se pudiera amplificar. ¿A qué voy? Lo importante de generar procesos de comunicación entre nosotros es resolver problemas concretos en la escucha, en el habla, en que toda acción tiene un sentido y que toda acción tiene un sentido y ese sentido se vuelve relevante en el colectivo. Por eso la pinche gente no puede salir a decir mamadas en Instagram. No sé si me explico. Nadie que entienda esto que les estoy diciendo y que tenga dos dedos de frente debería de estar evitando salir a declarar cosas que solo convienen a sus intereses. No está considerando nada más. ¿Sí me explicó? Nadie. Pero ninguna de las personas que yo he visto en Instagram suena articulada, no suena congruente, no es un mensaje inclusivo,
Es lineal, lo que yo quiero, como yo quiero, y que lo reciba como lo reciba el que lo recibe. Pero entonces yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque son por mis huevos, porque yo soy el nosotros. Yo no soy nosotros. Entonces, la confianza que la sociedad, nosotros, los espectadores, lo que sea, los actores de incluso del evento, tienen que entender es que para fortalecer la seguridad de cohabitar entre todos, que todos vivimos en un espacio con otras personas, se tiene que entender como el mínimo riesgo a correr. ¿Sí me explico? En la práctica. O sea, no puede ser riesgoso vivir en tu casa. No puede ser riesgoso vivir en una sociedad y no puede ser riesgoso vivir en una comunidad empresarial o en una organización escolar. Pero el problema es que hoy todo es riesgoso. Fíjense qué cabrón está. O sea, vivir en tu casa te puede matar, vivir en la escuela te puede matar, vivir en sociedad te puede matar. O sea, el problema es que si todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer sin pretensión y sin perjudicar al otro, entonces todo el mundo viviría en un compromiso de seguridad. ¿Por qué? Porque se elimina el ruido moral. Porque el ruido moral es tarea de todos. No es un problema de unos pocos y otros no. Y el ruido moral no se sana cuando alguien sale a exhibir su trauma y decir que porque está traumado hace ruido. Es una mamada. No sé si me explico. Ah, es que porque a mí me pegaban, entonces yo hago ruido. Es que porque entonces yo vivía en la escasez, entonces hago ruido. Entonces es que a mí me están afectando en mi economía, entonces voy a ir a hacer ruido. Entonces, el problema es que hay muchos factores y muchas condiciones que hacen que el ruido esté presente en todos los procesos de comunicación y en todos los procesos de vida interior. Ya sabemos eso. Siempre va a haber barreras, de todas las que les mencioné y infinitas más. Siempre va a haber filtros operando constantemente. Eso no se va a quitar. Siempre los filtros van a operar ininterrumpidamente. Siempre el filtro va a ser utilizado para interpretar los mensajes. Entonces, no se puede erradicar completamente esto. O sea, es una utopía pensar que vamos a vivir sin filtros y sin situaciones morales raras y sin haber crecido en una comunidad y sin tener opiniones. No, pero sí podemos ver eso. O sea, siempre se puede inhibir la locura en nosotros para poder empezar a operar desde otro lugar. Entonces, lo que pasa es que la comunicación productiva es lo que hace que también, esa que les decía, pues que se entiende el mensaje, está bien. Eso, entender el mensaje hace que disminuya el ruido, y el externo y el del dolor. O sea, que si alguien te dice, mira, lo que yo quise decir, déjame te explico. A lo mejor no me expresé bien, te pido una disculpa, empecé todo mal, es mi propio ruido, no me dejo expresarme de manera adecuada, tengo muchas cosas morales instaladas en mí que estoy tratando de evitar. Ah, ya, perfecto. El ruido del otro desciende. Pero cuando el ruido, en lugar de descender, se atiza, eso quiere decir, los ciudadanos en Mazatlán, en lugar de poder mantener una pinche conducta ejemplar, con coherencia, eso quiere decir, entre lo que dicen y lo que hacen, hay una coherencia. No sé si me explico. Hacen exactamente lo contrario. O sea, ni se asegura la supervivencia, ni el sistema es productivo. Todo es una pinche madreada informal. No hay un uso inteligente de ningún tipo de información ni de ningún tipo de recurso. Y entonces llegan a la conclusión de que, puta madre, ¿sabes qué? Ya se me ocurrió la mejor idea del mundo, que vamos a hacer una tocada de banda tan cabrona que nos metan al Guinness Book of Records. O sea, a la clasificación Guinness como la tocada de banda más grande del mundo. Digo, puta, qué pinche idiotez, Diosito. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿qué quieren demostrar? ¿Que les duelen un chingo de cosas? Los empresarios, ¿qué quieren demostrar? Que también les duelen un chingo de cosas. O sea, el problema es que el uso inteligente de la información le da poder a un sistema de confianza. El uso inteligente de la información nos vuelve gente confiable. ¿Por qué? Porque necesitamos inspirar confianza en base a nuestro carácter, en base a nuestro comportamiento, en base a nuestra forma de estar puestos en la vida, en base a nuestra manera de enfrentar los problemas
y en base a la forma que tenemos de comunicarnos. Es una labor colectiva, es de cada quien en un entorno social. Entonces, ¿qué puede ayudarnos a inhibir el ruido moral? ¿Qué puede ayudar a inhibir el ruido moral? A ver, uno es que reconozcamos qué pinche tipo de ruido es en el que estamos metidas y cómo le vamos a empezar a hacer para atender eso o voltearlo a ver por lo menos. Dos, saber que el ruido es la falta de concordancia entre lo que se hace o se pide hacer y lo que se dice. Ay, tú no deberías de dejar de fumar porque es malo para los pulmones y tú fumando. O sea, ¿qué clase de ruido es ese? Que el que lo está presenciando dice, no mames, no conozco una persona más ruidosa que esta. O sea, ¿de dónde sacaron este adulto que tiene cero concordancia entre lo que pide que el otro haga y lo que él está haciendo, y entre lo que dice que el otro debería de hacer y entre lo que dice que él está haciendo? Yo puedo fumar porque yo soy adulto, porque estoy estresado. La otra cosa es que tenemos que aprender a predicar con el ejemplo. Entonces, si yo exijo empatía, tengo que poder proveerla. No sé si me explico. Entonces, los pinches videos que vi de todo mundo decía, Dios de mi vida, o sea, esto es cero inclusivo. Está hablando desde su trinchera, no tiene otra manera de verlo. O sea, no puede crear un discurso inclusivo en donde toda la gente diga, güey, pues sí, yo también estoy haciendo ruido porque me duelen un chingo de cosas, ahí cabemos todos. Y si no predicamos con el ejemplo, nos regresamos al punto anterior, que es que el ruido moral es la falta de concordancia entre lo que se hace o lo que se pide que se haga y lo que se dice, o sea, un desastre. Bueno, la otra cosa es que tenemos que construir confianza entre nosotros, pero eso no se puede hacer si no hay congruencia y si no hay ejemplo. Entonces, para poder disminuir el ruido moral o aspirar a una comunicación efectiva, es responsabilidad de todos los pinches integrantes de un grupo, no de unos sí y otros no. Entonces, la naturaleza humana está diseñada para que nosotros seamos capaces y libres de interpretar el mundo que nos rodea. O sea, cada quien tiene una manera de verlo y cada quien tiene una manera de experimentarlo y cada quien tiene una forma de habitarlo. Entonces, eso de manera irremediable nos va a dar pie a tener diferentes puntos de vista. Sí, correcto. No todos podemos ver la vida de la misma manera, porque no estamos construidos así. Bueno, entonces, sabiendo que esto es la razón principal por la cual la pinche tensión que se genera a la hora de comunicarse es evidente, y por qué se articula la falta de hermandad o de empatía, y por qué surge el conflicto, sí, sí, totalmente. Si sabemos todos estos puntitos, deberíamos estar constantemente supervisándonos a nosotros. Deberíamos de estar pugnando en nuestra propia vida por comportamiento ejemplar, con correspondencia entre el decir y el hacer. Y en una cruzada que abata o enfrente o haga evidente que no podemos seguir viviendo con ruido moral, que tenemos que empezar una cruzada contra el ruido moral, porque el problema no es del ruido de la banda, ni si a la señora gringa no le gusta, ni si a la señora que vive en Mazatlán tampoco, ese no es el punto. El punto es que si yo no quiero ruido, tengo que dejar de hacerlo. ¿Sí me explicó? Si yo no quiero ruido en mi casa, yo tengo que dejar de gritar. Si yo no quiero ruido en mi empresa, yo me tengo que regular. Si yo no quiero ruido en mi relación de pareja, yo tengo que dejar de hacerlo. Porque insisto, se los voy a volver a explicar esto último, porque tienen que poder poner atención. Está muy cabrón que la gente no entiende. La naturaleza humana está habilitada de tal forma que tiene capacidad libre de interpretar el mundo que la rodea. Todos nosotros en este Zoom, como parte de nuestra naturaleza humana, estamos o tenemos a nuestra disposición la capacidad libre de interpretar el mundo que nos rodea como nos dé la gana.
Eso irremediablemente va a dar pie a que tengamos diferentes puntos de vista. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, la razón principal por la cual la comunicación se estudia es porque hay que gestionar la tensión que sucede constantemente entre las relaciones humanas, porque no hay articulación y porque naturalmente, porque tenemos formas diferentes de interpretar el mundo y distintos puntos de vista, se va a generar un pinche conflicto. Sí, ya sabemos, es normal. Entonces, si nosotros lo que queremos es desarrollar una estrategia adecuada para poder remediar que tengamos tanto pinche ruido y hagamos tanto pinche ruido, entonces tendríamos que actuar en constante supervisión de nuestro propio ruido, comportarnos de manera ejemplar con empatía, tener una correspondencia, una congruencia entre el decir y el hacer, y vivir constantemente luchando contra el ruido moral. Entonces, ¿qué dudas tienen hasta aquí? Porque es un desastre esta situación a nivel nacional, ¿eh? O sea, ojalá fuera en Mazatlán y la banda, está bien fácil de resolver esa madre. A nivel nacional es un cagadero de ruido. Pinche gente está peleándose en todos lados, nadie dice ser la persona que es, nadie puede actuar con integridad. Todo el mundo es moralista. Todo el mundo quiere lo que quiere. Hombre, pero ¿a dónde vamos a llegar así? Entonces, a ver, déjenme ver. Primero voy a hacer esto más grande para poderlos ver a todos. Entonces, a ver, Anabela y luego está Araceli, ahí van levantando la mano, porque nomás Sí, manitas. hola, gracias. Hola a todas, todos. Vane, ok, entonces, eso del ruido moral, o sea, tú sabes que a mí me cuesta mucho como que quiero ejemplos claros para tenerlos tatuados en mi cerebro. Sí, Entonces, o sea, ¿cómo se ve eso de luchar el ruido moral? O sea, yo estoy en mi oficina y de repente, no sé, pasan cosas que a mí no me gustan, o por decir un ejemplo, o en mi casa, o en una sociedad, o en la calle, o en un evento social, y el ruido moral sería la opinión y el juicio que yo tengo sobre eso, y y no nada más callarme y sobre no eso, hacer nada. sino, Ajá, a ver, les voy a poner un ejemplo de cómo así, se vería la banda, ¿ok? De un lado y del otro. ok. Entonces, imagínate que efectivamente tu sustento es tocar en la playa, ¿no? Y tú quieres hacer una vida de eso. Entonces, si tú tuvieras articulada una forma adecuada de llevar a buen fin o a un buen término tu trabajo, pues tú no nada más tocarías lavando lo pendejo. O sea, tú no agarras una tuba y le soplas, no, tienes que aprender a tocar y tienes que musicalizarte y tienes que... Sí, claro que sí, hay muchos lugares donde puedes hacer eso. Hay mucha gente que está en músicos. En Mazatlán está lleno, no de banda, de músicos de veras. Entonces, bueno, está muy bien, perfecto. Entonces, ¿a ti qué te toca? No, pues yo soy el del tambor y está el de la tuba y pues estará el de la trompeta y la chingada de las guitarras y la madre. Ok. Si tú tocas bien, vamos a pensarlo así, porque tú eres congruente contigo y tú te dices, este es mi trabajo y yo me voy a volver excelente en tocar el tambor o la tuba, da igual. Y te vas a juntar con gente que tenga la misma visión que tú, porque eso haría que tu trabajo tuviera un valor adicional. Eso quiere decir, tú formas una banda de gente que toca bien. Entonces, si tú estás en la playa y hay 300 bandas de 6 elementos, porque aparte no crean que es la banda del Recodo, o no es Grupo Frontera, o Grupo Firme, no sé si me explico, no es el Edwin Cass, no. Son una bola de cabrones que deciden que van a ir a hacer dinero eventualmente en fin de semana o en Semana Santa, sin saber tocar. Y entonces generan ruido porque no hay congruencia en el mensaje, porque no está articulado el sonido, porque no tiene un orden, porque ni entre ellos se pueden comunicar y porque su ruido es moralista. O sea, están juzgando al turista incluso o al local que está en la playa. Si me explico, a la señora que llevó a sus hijos a clase de surf. O sea, hay mucha gente en la playa que no necesariamente son turistas. Y entonces, estos güeyes deciden, mira, vamos a ir a hacer como que tocamos y vamos a ir a hacer como que entretenemos y vamos a forzar a la persona que nos dé dinero por tocar o no tocar. O sea, va a haber gente que les dé 500 pesos con tal de que se vayan a la chingada para que no los estén molestando. Perfecto. Entonces, es una manera muy deshonesta de
tratarte tú y tu trabajo, ¿no? Es una manera de invalidarte. Entonces, si la persona que toca en esa pinche banda de 6 pelados está en constante supervisión de sí mismo y tiene un comportamiento ejemplar, y hay una correspondencia entre lo que dice que hace y lo que hace, ¿sí me explico? Y está en una constante cruzada contra el ruido moral, no haría las mamadas que está haciendo. Diría, no, nosotros no somos ese tipo de músicos, somos músicos profesionales, man. Queremos también una audiencia que aprecie lo que hacemos. ¿Sí me explico? Bueno, no tocar para una bola de pinches borrachos ahogados en la playa. No saben ni qué les están tocando los borrachos en la playa. Les va a dar igual si les ponen una bocina, canta su tía, viene el de la banda o viene Don Cruz Lizárraga. O sea, no van a saber cuál es la diferencia. Entonces, imagínate que esto a nivel personal, lo ves clarísimo. Ahora, ¿cómo es posible que el músico, mismo músico que gana lana, no se puede poner de ningún otro lugar? Ese güey está obstinado en ver las cosas desde su moralidad, desde su ruido moral. Nosotros los pobres y los gringos que vinieron a conquistarnos, ¿no? A los gringos no les gusta la banda, según ellos. Está bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te puedes poner del otro lado? Imagínate que tú eres una señora retirada, no importa de dónde seas. Ellos también tienen papás retirados, no es una cosa de los gringos. La gente joven o de mediana edad también tiene papás que ya retiró y que tiene viviendo en su casa o que están de vacaciones en Mazatlán o que se vinieron a pasar una temporada porque la señora enviudó. Vamos a pensar en eso. Y entonces la señora está tratando de resolver su duelo. Y pues vino a Mazatlán, vamos a poner el ejemplo de la banda, porque pues quiere estar en un lugar tranquilo en donde puede ver a sus hijos y se quiere relacionar con otro tipo de gente y no estar en el lugar en donde le recuerda el dolor y la madre. Bueno, ok. ¿Y por qué no el cabrón inconsciente que no sabe tocar, le vale madre, está sacando lana como del lugar, decide que por encima del dolor de la señora, él tiene preferencia en dolor, él tiene por qué y una razón de peso para decir, yo toco aunque no toque lo que me dé mi chingada gana a un nivel que solo a mí no me molesta, ¿no? No me importa si a los demás les molesta. Si ese güey estuviera en la situación del hijo que tiene a su mamá viuda, dolorida, de visita en Mazatlán y la chingada, que sí hay, ¿no crees que toda la gente que salió a la calle a manifestarse no está metida en ese pedo de dolor, de lo que sea? Bueno, pero el día que tú fuiste a la playa, ¿no se te ocurrió que también en la playa, que es un lugar para reflexionar, ver un atardecer, caminar en silencio, no sé, me vale madre, hay gente a la que le duelen cosas? Y tú estás con tu pinche ruido torturando a una persona que ya está torturada. Entonces, si esa viejita te dice, cállate, hijo de la chingada, y vete a tocar otro lado porque me estás molestando, te van a decir que tú eres un inconsciente porque el músico tiene derecho a hacer el ruido que le dé su pinche gana. Bueno, pues desde ahí tú también podrías alegar que tú también tienes derecho a matarlo, si te da tu gana, porque tú estás tan adolorida y traes una pistola, tú la vas a disparar para que ya se calle de una vez por todas. ¿Sí entienden que eso pasó en Tasco la semana pasada? Lincharon a una bola de gente. Entonces, bueno, es que todo el mundo va a tener una justificación para actuar de esa manera. Por eso les digo, claro, porque todos somos libres de interpretar el mundo que nos rodea como nos dé nuestra pinche gana. Eso quiere decir que irremediablemente eso nos va a dar pie a que tengamos diferentes puntos de vista, pero ninguno es correcto. El problema es que no tenemos forma empática de ponernos del otro lado y decir, oye, igual y esta familia que está aquí en la playa, pues está pasando por un momento difícil y vino a tirar las cenizas de su mamá al mar. Y tú estás aquí como si esto fuera fiesta, cabrón, no es fiesta. Para ellos es un momento de recogimiento, ¿no? No lo piensan. No, porque nos vale madre. Entonces, tampoco el que está sentado empadándose en la playa piensa que el músico que vino a tocar, al que tú tienes esclavizado durante 14 horas y le vas a pagar 400 pesos, tiene una familia a la que tiene que regresar. Entonces lo tienes esclavizado, sometido y amenazado, que pobre de él donde se largue aunque no toque. A ningún lado, porque a ti te dijo que te iba a tocar una canción. Tú le dijiste, si me tocas una, te quedas hasta que me vaya yo. Y el güey no tiene idea de qué tan largo eres tú. Entonces, nadie piensa en nadie. No sé si me explico. Nadie se cuenta una historia que puede ser la historia del otro. Nadie dice, güey, pues es que todo el mundo está dolorido. No entendemos eso. Bueno,
¿Qué pasa? Que a nadie se le ocurre hablar de eso, en donde digas, bueno, mira, es que el problema aquí es que estamos batallando con cosas muy esenciales. Estamos batallando con dolor humano y estamos batallando con opiniones que vienen de ese dolor y puntos de vista que vienen de ese dolor. Y todo el mundo tiene una razón por la cual actúa como actúa. Está bien, pero el problema no es ese. El problema es que la razón que tú tienes no es la única razón. No existe la que sea correcta y no es la estrategia más adecuada para poder actuar de manera empática y de manera inclusiva y de una manera ejemplar. Muy contrario a eso, toda la gente que hoy se está manifestando en Mazatlán nada más quiere lo que le da su chingada gana. Lo que le da su chingada gana, lo suyo. Que si es gentrificación, ay, que no mamen. Ay, por el amor de Dios, ¿de qué están hablando la gente? ¿Ya dónde llegó el tema? Que si es gentrificación, que si nos están gentrificando los gringos, que nos están gentrificando los turistas, que si lo que nos están, los que nos están gentrificando son los otros, que quién sabe quiénes son, pueden ser extraterrestres a estas alturas. O sea, nadie nos está gentrificando, no nos gusta tratar con las cosas difíciles, porque no nos gusta nombrarlas, no nos gusta hablar de ellas, no nos gusta el suplemento. Entonces, nos encanta la peda, nos encanta la pinche música alta, nos encanta estar anestesiados porque ahí el dolor se traslada a través de un filtro hacia afuera y parece que entre más ruido haya afuera, menos sientes el ruido tú, el tuyo. ¿Sí me explicó? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que imagínense que ustedes vienen al taller hace mucho tiempo y en una casa, vamos a pensarlo dentro de una casa, ustedes eran las ruidosas, súper gente ruidosa la chingada, personas ruidosísimas. Y de repente, entre más trabajo personal hacen, menos ruido hacen, ¿verdad? Y entonces tú te silencias, ya no haces ruido para afuera, el ruido externo prácticamente lo eliminas y andas batallando nada más con tu ruido interno. Y luego de repente te das cuenta que vivías con gente súper ruidosísima. O sea, que ahora resulta que el ruidoso es el otro, pero el ruido externo el otro. Y entonces dices, no mames, ahora resulta que la guacamaya ya no soy yo. O sea, que el otro cabrón ya hasta se asusta del ruido que hace, porque no se oía antes, porque es que es una competencia de ruido feroz externo, no interno. El interno ya lo siente cada quien. Es más, está tan cabrón el ruido interno que hasta bienestar y salud perdemos por eso. ¿Sí me explicó? O sea, te vas quedando sin vida por el ruido interno. Te enfermas, te traumas, vas a la terapia, la chinga, el ruido interno de veras. Nomás porque nadie quiere dejar de hacerlo, voltearlo a ver, hablar de eso. Entonces, no quieren en Mazatlán de pronto alguien salir y decir, güey, no se trata de la banda, ni de las pulmonías, ni de las aurigas, ni de los turistas, ni de los locales. No se trata de ese tipo de ruido. Se trata del ruido que le duele a cada quien y si cada quien puede hablar de lo que le duele, muy probablemente se pongan de acuerdo. ¿Sí me explicó? Pero estar en constante supervisión es muy cansado. Aquí lo tenemos como ejemplo nosotros. Es muy cansado estarse observando, es muy cansado regularse, es muy cansado estar todo el tiempo tratando de dar el ejemplo, es muy cansado ser congruente. Pues sí, porque es trabajo, se llama trabajo personal, así se llama. No se llama vacación, se llama trabajo personal. Entonces, entre más volteen a ver lo que pasa en Mazatlán, más dolor van a ver. Esa es la verdad. Y lo van a ver establecido en la playa, en las banquetas, en la basura, en la forma de vestir de la gente, en lo que gritan, cómo se expresan, las cosas que dicen, lo que piensan. O sea, y no estoy hablando nomás de los que se manifiestan, ¿eh? Toda la gente que sale a opinar y que quiere imponer su punto de vista no está pudiendo tener amplitud porque no entienden de fondo, entienden de forma. En la forma no se resuelven las cosas. Porque en la forma se crea conflicto. La forma es la manera de interpretar el mundo que nos rodea. Y eso irremediablemente va a dar pie a diferentes puntos de vista. Ahí surge el conflicto. Esa es la forma. Pero ¿qué pasa si trasciendes la forma? Eso quiere decir, dices, bueno, eso es solo mi manera de interpretar el mundo que me rodea. Eso es solo no es la manera, es mi manera. Y eso no la hace valiosa por encima de la de nadie más. Entonces, a ver, dime tú qué opinas. Entonces el otro te va a decir, no, pues mira, es que yo creo que pues no nos pueden limitar en tocar en la playa. O sea, de ahí sacamos lana y la madre. Bueno, cabrón, a ver,
¿cómo puedes hacer que tu música suene mejor, que no sea tan ruidoso hacia afuera? Que le preguntes a la persona, oiga, sin llegar tocando y la chingada. Porque a lo mejor están enterrando a su ser querido. ¿Ya me entendiste? Sí, no, ya entendiste, está cabrón. Bueno, entonces, ¿qué se te ocurre? No para que no toques en la playa. No, eso no es. ¿Qué se te ocurre para que educadamente llegues y preguntes, oigan, ¿les interesa que les toquemos una canción? Y si te dice la señora, no, porque sabe que estamos enterrando a mi marido, dices, ay, pues qué pena, oiga, lo siento mucho, necesita ayuda en algo, quiere una canción de despedida, ¿cuál era la preferida de su marido? Oye, si eres músico, no nada más sabes tocar banda. O sea, puedes tocar hasta las pinches golondrinas, si eres músico. Si eres un cabrón ruidoso, pues no. Si eres un cabrón muy ruidoso, andas adolorido. Pues nomás estás haciendo ruido. Bueno, del otro lado, también tenemos que entender que el güey no sabe que tú estás enterrando a nadie, porque tú estás viendo un atardecer porque te acaban de dejar, o vete a saber. Tú le tendrías que decir, oiga, amigo, mire, venga, le voy a pedir un favor. Ando batallando muy cabrón porque hoy me duelen muchas cosas. Entonces, me gustaría más bien estar en silencio. O si usted va a tocar, toque bajito. Toque uno en lugar de 6. No importa. Y no traigo dinero, porque me vine caminando descalza con intención de suicidarme y me arrepentí aquí en la banqueta. Entonces, ¿cómo ve si usted pues hace como que no me ve o pasa de largo o toque y me la fía o lo que usted quiera? Pero ese ruido no. Me enojo y luego lo voy a agredir yo a usted y esto se va a poner muy mal. El amigo va a entender. Sí, pero es que cuando nos podemos comunicar sin ruido moral, el ruido moral, hijo de tu chingada madre, pinche naco de mierda, si son ustedes unos descosidos, todo el tiempo están haciendo ruido, no mames, ¿qué estás diciendo? O el otro, pinches gringos irreverentes que se regresen a su país, porque si vienen a México no les gusta, no está diciendo eso la señora, está diciendo que tiene 90 años, que está viejita y que le está costando trabajo envejecer y que ya no estaba tan joven como antes y antes le gustaba la banda y ahora ya no. Y eso a ella la alarma y la tiene preocupada y no sabe cómo tratar con el tema, que tiene que ver que sea gringa, como si ser gringo no te dejara ser humano, o sea, te quitara la posibilidad de ser persona, ¿ok? Entonces, si lo ven, lo van a encontrar en sus propias experiencias de vida y lo van a ver por todos lados, ¿eh? Se van a cachar siendo gente bien ruidosa porque creen que su forma de interpretar el mundo es la única que hay. Y porque creen que ustedes, su punto de vista es el correcto. Y porque no se atreven ni se arriesgan a cambiarlo, a pararse desde otro lugar y decir cómo se verá la vida de este lado. O sea, qué necesidades tiene esta persona, cómo las quiere abordar, hacia dónde las va a llevar. O sea, tenemos que poder entender que todas las relaciones humanas tienen que volverse articuladas. No podemos seguir viviendo en el pinche conflicto en el que vivimos, porque eso, lejos de crear una congruencia social, está creando mucha tensión, está generando mucho conflicto, está generando una falta de supervisión personal. Todo el tiempo estamos batallando entre lo que decimos y lo que hacemos. O sea, ¿cómo puedes tú estar diciendo que la gente no haga ruido si tú estás haciendo ruido diciendo que no hagan ruido? O sea, ¿de qué estás hablando? Entonces, a ver, Araceli, ¿tienes una duda tú? Ya me la aclaraste un poco, Vane, pero ¿Ya? por ejemplo, te quería pedir mira, yo ya sé cuando soy ruidosa con Galer y veo cómo me contesta, entonces yo me paro, o sea, Sí. freno, callo, pero él, pues, no me o sea, me aprendió más eso, ¿no? O sea, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me agredes? O sea, él lo toma muy a mal, entonces yo quiero parar, pero a veces siento que con él tengo... No, es que acuérdense que es el tono. O sea, todo esto del ruido se reduce al tono. Entonces, imagínate que tú estás en la playa y no estoy diciendo que vas a oír música clásica. O sea, no creo que un violinista que puede estar tocando en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán sin pedos, o en la casa de Toño Haas, que es un centro cultural en Mazatlán, quiere ir a tocar a la playa. ¡Qué calor! Va a sudar, qué horror. Pinche violín embarrado, ni al caso. Él va a tocar en donde a él le gusta tocar con aire acondicionado. Ah, claro, perfecto. Uno quiere ir a oír eso, puede ir al Ángela Peralta. Quieres ir ahí, puedes ir a lo que tú quieras en Mazatlán. Hay todo tipo de manifestaciones culturales de nivel. Perfecto. Tú estás en la playa, del lado de Olas Altas, o entre los Monos Bichis y el Valentinos, voy a poner un ejemplo para los que somos de allá,
pues te va a tocar medianamente de todo. Hay un pedazo de la playa en donde los mazatlecos no se meten al mar porque es bravo ahí. Y no tocan ni los músicos, para que me entiendan, ni se acercan. Pues podrías ir a esa playa, no te vas a poder meter al mar, pero sí te puedes poner ahí, está perfecto. Ahí no vas a oír a nadie. Bueno, aquí el punto es que, imagínate que tú, en donde sí te pudiera tocar música, hubiera músicos que observan su tono. Así como tú tienes que observar tu tono con tu hijo, observas el tono, estás consciente de cómo vas a enunciar eso, de cómo va a sonar, de si tu tono, aunque digas cosas que se vean dulces, tipo ángel caído del cielo, y ajá, como que no está lindo, ¿no? Pues le estás diciendo medio Lucifer, una madre así. O sea, es como Satanás, ¿no? Pero lo dijiste tan bonito que ni se dio cuenta, porque el tono lo salvó. Entonces, ustedes necesitan revisar su tono. El músico necesita revisar su tono. El señor que se está empedando en la playa también tiene un tono. Hay un tono en beber. ¿Sí me explicó? O sea, hay tonos para todo. Entonces, me estoy imaginando que si tú estás viendo una familia con su sombrilla, una hielera y la chingada, y está todo súper organizado, y se ve limpio su espacio, y se ve todo acomodado bonito, eso se ve, el tono es agradable. ¿Ya me expliqué? Pues si tú ves un pinche congal, donde hay basura por todos lados, niños zurrados, güeyes agarrándole las nalgas a unas viejas encueradas, que tono es ese. Ese tono es muy agresivo al entorno familiar. Hay niños, no sé si me explico. Ese es el punto, hay niños. Entonces, nosotros tenemos que observar el tono porque hay niños. En todos lados de la vida hay niños. Queremos corregir el rumbo de la vida. Observen el tono porque hay niños. Y cuando uno observa el tono porque hay niños, las cosas cambian. Entonces, el músico también tiene niños. No sé si me explico. Entonces, le podríamos decir, cabrón, mira, es que esto es como gritarle al niño. Te va a dar arrepentimiento, que tú crees que es la forma de educarlo, vas a sentir culpa y vergüenza. Nada más vigila el tono. Sí le puedes decir lo que tú quieras, pero vigila tu tono. Acuérdense una vez que les dije en una clase, la gente no se acuerda qué le dijeron, pero sí se acuerda cómo se lo dijeron. Sí se acuerda cómo, no sabe qué, pero cómo sí. Entonces, ¿por qué están batallando tanto? Creyendo que el mensaje es de contenido. Es más sensorial el mensaje siempre. Más sensorial, por eso es tan importante que entiendan que hay diferentes niveles de ruido. Y hay un ruido sensorial que está en el primer lugar de la descripción que les di. Ese ruido es muy inquietante. El ruido sensorial ataca al cuerpo de manera directa, es como cuando te pica un zancudo. ¿Sí me explicó? Se siente el ataque, se alerta todo el cuerpo y es un piquetito. Ahora imagínate que el piquete fuera del tamaño de tu tono de expresar. Es como si te atacaran 100 zancudos al mismo tiempo. Entonces, necesitan bajarle de huevos a lo moral, háganme caso. Es la moralidad la que te hace gritar. Es la moralidad la que te hace forzar el tono. Es la moralidad la que te dice, tú tienes derecho a decir que tú tienes derechos. Pues bueno, sí, tú y todo el mundo van a decir lo mismo, porque todos nos sentimos importantísimos y proveedores de la sabiduría del universo. No, pues no mames, esto es un desastre. Entonces, déjeme ver quién más tenía dudas. ¿Alguien más tiene Dani, la mano levantada? Ah, sí, Anabela. entonces puedo resumir que, o sea, para evitar el ruido moral, entonces más empáticos, no solo es mi punto de vista, dejar de ser tan narcisista, ver las cosas más objetivas con no con una mirada de túnel, ser Sí, congruentes, ser impecables, escucharme qué digo, verme qué digo, para que esa moralidad no me haga pues a mí. trabajo personal, pues. O sea, el problema es uno siempre. Nosotros somos el problema, en todo en donde nos insertamos somos el problema. Asúmanse el problema. Es más fácil. El problema soy yo. Si estoy teniendo un conflicto en la comunicación, una desarticulación del mensaje, asúmanse inmediatamente el problema. Es más fácil. Decir, a ver, no, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque siempre estamos poniendo el problema en el ruido externo. Aunque sea del otro. ¿Qué tiene que ver el otro? No, pues sí, a huevo. Es que tú estás haciendo ruido y a mí me molesta. Y el ruido que tú estás haciendo, ¿a quién le molesta? O sea, principalmente a ti, pero te vale madre, ¿no?
Entonces, yo soy el problema. Si yo no hago ruido, y esto es sorprendente, si yo no hago ruido y no siento ruido, no me molesta el ruido externo. ¿Sí entienden? No me molesta, me da igual, no me afecta. El ruido que les molesta es el que ustedes sienten y hacen. Ese es el que les afecta. Entonces, ¿cómo se ve esto? Yo oigo mucha gente que me dice, no, Vanessa, es que yo no aguanto la banda. Hasta cuenta, ¿no? Yo pienso, yo a veces ni cuenta me doy que está tocando. O sea, no la identifico ya. Ya no identifico ni el ruido de la gente, ni los gritos de las personas, ni si el restaurante es ruidoso, ni si la música está muy alta, ni si ya. Estoy blindada al ruido externo porque yo ya no lo hago. Porque primero muerta que trascender ese filtro mío y volverme la pinche vieja ruidosa que era. Digo, no, hombre, es que yo perdía toda mi quietud. Entonces, mejor me observo yo. En cuanto siento que hay ruido en mí, adentro, digo, ay, no. O sea, esto hay que atenderlo rápido. Porque si no lo atiendo en el momento, puta, no mames. O sea, ya quisiera la banda sonar a lo que sueno yo. O sea, se me juntan los instrumentos, cabrón, y ni sé tocarlos. Entonces, es ruido, así, cabrón, pero invasivo, mordaz, muy mal. ¿Para qué? ¿Aquí qué voy a conseguir? O sea, ahí voy a ir a la terapia y decir, no, es que no mames, no me rechazan, no me incluyen. Oye, ¿no será que está siendo muy ruidosa, Vanessa? ¡Ah, qué sorpresa! Ya sabía, siempre supe. Entonces, ¿qué más les da asumirse ustedes el problema? Puta, ¿en qué te afecta? Oye, el problema soy yo, a huevo que sí. Bueno, lo voy a arreglar. En lo que lo arreglas, hasta dejas de oír en el afuera todo. Ya no importa. Entonces, hay momentos en donde, por decirte, si estoy de vacaciones, ahora que andaba en Los Cabos, iba, a mí me encanta ir a los mariscos a la chingada. Y me gusta ir a las palapas a los mariscos en donde está buena los mariscos, son locales, son restaurantes locales. Y entonces, pues está la banda o está la música de Beto a saber quién, la Gloria Trevi, no importa, igual, no importa. A todo volumen, así, no hay ni al mesero ni nada, ¿no? Pero pues no importa, pues sí que te voy a pedir unos pinches callos, ¿para qué necesito que me oiga el mesero? Pues qué instrucción le voy a dar. Oiga, que unos callos, ¿los quiere con pepino y cebolla o no? Pues no, quite las voy a poner el pepino y ya, tráigame sal de grano, ya. Todo lo que dije. Me hace así, se va. Me trae mis pinches callos, me los trago y a la chingada. Que si es ruidoso, que si no es ruidoso, que si que me importa. Si el ruido lo traigo yo, soy más ruidosa yo adentro. ¿Sí me explicó? Con el ruido que no pueden es con el que las habita. Ese es con el pinche ruido con el que no pueden. Y entonces, una vez que tratamos el ruido que nos habita, es mucho más fácil relacionarse con el entorno externo porque hazte cuenta que se hace como una especie de cápsula de observación, auto-observación. Y entonces solo estás volteándote a ver a ti, porque es lo único que importa. Y entiendan esto, por favor, lo único que importa es el ruido que las habita. Ese es el único que me importa a mí y es el único que les debería importar a ustedes. De cualquier otra manera la van a cagar Vane, bien cabrón. Sí, y otra pregunta, o sea, ese ruido que te habita, que, bueno, para mí es una lista interminable de cosas gigantescas que me la paso, ya sabes, haciendo tarea bien intensa. Entonces, sí. o sea, cómo atiendo ese listado sin que me abrume porque es muy Pero largo? es que no tienes tanto Ay, ruido no. como crees. O sea, lo que pasa es que tú crees que tu ruido está en tu comportamiento. Ujú. No, ese es el ruido que ya trascendió el filtro y anda afuera. ¿Ya Mm. me entendiste? Adentro, normalmente el ruido es por inadecuada o es por sentirte insuficiente. O por sentirte que no vales o que nadie te respeta. O sea, es el pastillero, el ruido interno. ¿Y eso Son cómo lo esas atiendo? cositas. No me ¿Cómo atiendo aceptan. eso? Y si entonces Pero no me ¿cómo atiendo aceptan, eso? allá vas con el pinche filtro hasta afuera y para que te acepten, entonces ahora eres complaciente y la chingada y entonces no sé cuándo. Mm, Luego te da rencor y todo resentimiento, entonces ahí vienes otra vez, ahora con la siguiente. El mm. comportamiento es ruido externo. Pero y entonces, ¿cómo atiendo eso de no me aceptan o no, o me siento no amada o lo que Pues sea? por ¿Cómo lo eso, pero atiendo? es que aquí se los expliqué. Esa es tu manera de interpretar Ah, ya, la actitud del otro. No ya. quiere decir que estés en lo correcto, quiere decir que según tus cálculos,
morales, lo que el otro ya. hace es no aceptarte. Esa es tu opinión. Eso ni siquiera está cerca de la verdad del otro porque no sabemos desde dónde viene su comportamiento. Entonces, en la medida en que ustedes dejen de estar juzgando el afuera y a la gente en el afuera y el comportamiento de la gente en el afuera, van a descansar. Oye, que por qué hizo lo que hizo, sepa la chingada qué dolor trae esa persona. ¿Cómo van a saber? Entonces, imagínate que tú decides, no, es que no me aceptan y no me aman, y entonces por eso estoy valiendo mal yo, y entonces por eso estoy jodida, y entonces por eso actúo como actúo, porque es culpa del otro, aparentemente. Pero si desde tu libertad tú escoges interpretar ese evento de ese momento en el tiempo, desde tu forma de verlo, y esa es la razón por la cual la tensión se genera en ti y constantemente te hace armar un pedo, o sea, vivir en conflicto, tú estás desarticulada adentro. Eso quiere decir, ni estás en constante supervisión de tu interior, ni estás actuando ejemplarmente para ti, ni hay una correspondencia entre lo que tú dices y haces en el adentro. ¿Sí me entiendes? Porque dices, no, es que yo soy súper inclusiva, pero no me incluyen. No, pues no mames, esa es una proyección tuya. Entonces, no te estás incluyendo. Si ustedes perciben que no las aceptan, ustedes no se están aceptando. Si ustedes perciben que no las aman, ustedes no se aman. Si ustedes perciben que no las respetan, ustedes no se respetan. No es del otro, nunca es del otro. Y lo que entiendo es que entre más moralistas se vuelvan, más opiniones y juicios hay de los demás. Y más eso tiene que ver con ustedes desde su pinche punto de vista interpretativo. ¿Ya me entiendes? Entonces, necesitan dejar de estar fijándose en los demás. No tienen tiempo. No tienen tiempo. Se les está acabando. Y ustedes están obsesivamente puestas en el otro. ¿Qué le observan al otro? Como si le pudieran entender a lo que están observando. Pues es que no, quién sabe. Oye, ¿y por qué hizo lo que hizo? Pues no sé, pregúntale. Y de lo que te cuente, pues quién sabe qué es proyección, qué es verdad, qué es producto de su imaginación, cuál es su pedazo de dolor, de dónde. No, pues es que es un universo. Bueno, pero es su universo, no es tu universo. Tu universo eres tú. Y es lo único que importa revisar. De cualquier otra manera la van a cagar. Se van a meter en 20 pedos. Y van a acabar como el pinche evento de Mazatlán y la banda. Que si son amigos, que no son amigos, se pelean, que se rescatan, que se mientan la madre, que se vuelven a abrazar, que tocan juntos, que de veras, parece gente loca. O sea, y luego se van a autodestruir en público. O sea, no conformes con el desmadre organizado interior, ahora todos nos vamos a autodestruir en el malecón. Ay, cabrón, no es posible. Ahora el dolor anda en el malecón, empedando en el malecón el dolor. Es que necesitamos meter a esa gente al estadio de béisbol y darle una clase. Oigan, a ustedes les duelen cosas, ya paren por el amor de Dios. ¿Qué tiene que ver la banda con nada? O sea, ya llegamos a satanizar la música de banda, de música que no es banda. No sé si me explico. O sea, eso que ustedes hoy oyen es una tropicalización de la banda. La banda original suena música alemana, a eso suena. No suena lo que ustedes oyen, que es como una mezcla de trío, ranchera, banda y hip hop con los instrumentos de la banda. No mames, ya ni banda es. Entonces, pues, no, pues es que ya avanzó. El mundo ya avanzó, es otra cosa. Y por eso se los dije al principio. No porque ustedes estén casadas con un género musical, quiere decir que ese género musical es lo único que se cataloga como música. Esto es como ver la vida desde un solo ángulo, es lo mismo. Oye, pues hay manifestaciones artísticas de todo tipo, te gusten o no. ¿Por qué? Pues porque así funciona el ser humano y su dolor. Producen obra. Eso es lo que hace uno cuando está sublimando violencia. Entonces, oye, pues que no me gusta, que porque son narcocorridos. Pues es que es una realidad nacional. ¿Cómo la vamos a ejemplificar si no es así? O pintándola, o poetizándola, o cantándola. ¿Qué van a inspirar a mucha pinche gente? No mames. Imagínate si eso fuera posible. Ya hubiéramos cambiado el mundo. Nomás nos hubiéramos puesto a hacer unas canciones de We are the world, we are the
children y todos ya hubiéramos cambiado, estaríamos todos felices en un mundo de flores y maripositas y la chingada. No, si la música no es tan poderosa, oigan. O sea, el problema es que estamos desplazando poder a otro lugar y lo ponemos en los lugares más pendejos. Que si la literatura, pues antes quemábamos libros, por si no se acuerdan. Eso es lo que pasaba. Como si el libro tuviera el poder de cambiar a alguien. No, es uno. Soy yo con el libro el problema. O yo sin el libro el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que la música simplemente es entretenimiento. ¿Saben cuánta gente se sabe la letra de la música? Correctamente. No, pues nadie se la sabía. Entonces, ¿qué creen que resolvieron? Pues hay que poner la letra para que la gente la pueda cantar mientras la lee y no cante las mamadas que canta, porque cantaban puras proyecciones las gentes. O sea, moldeaban la letra a su forma de estar en el mundo en ese momento y cantaban lo que querían cantar. Decían, así no va la canción, me vale nada, yo canto lo que yo quiera. O sea, así de inútil es nuestra escucha. Así de imposible es el poder de una canción. Entonces, relájense. Es más feliz la vida. Es más festiva, es más amable, es más gozosa. ¿No te gusta la pinche música de la banda en Mazatlán? Cuando vayan me preguntan a qué playa van y van a esa playa. Y no pasa nada. Se la van a pasar bien. Y si sí les gusta, también les digo a dónde los músicos sí tocan. Pero, pues, ¿qué van a vivir en la playa o qué? ¿Se van a ir a mudar a la palapa del malecón a la altura de la corriente? ¿O dónde? No creo, es una cosa pasajera. ¿Sí entienden cómo el dolor es intenso en un momento y luego cede en otro? Pues es que así es la vida. Bueno, pues la gente obsesionada, como si los músicos no durmieran. No, es que esa gente también se va a dormir a su casa. No tocan todo el día, todas las horas del día en todos lados. No hay suficientes. ¿De qué me entiendo? Bueno, pero la gente loca cree que eso es una cosa que retumba todas las horas del día en su vida. No, están locos. Es como ven todo, lo ven en ese sentido tan global, tan increíblemente invasivo y tan atorado como ustedes perciben sus propias realidades. Ahí no es verdad, es su ficción operando en ese momento. Entonces, pues yo siento que al final tenemos mucho trabajo personal que hacer, o sea, nunca vamos a acabar y siempre vamos a encontrar ejemplos del día a día en donde podemos apuntar a resolver cosas. Pero si nos quedamos absortos en que si la Claudia Sheinbaum y la Xochitl, la que sea, da exactamente igual. ¿Se entienden? Es otro ser humano, obstinado, con sus puntos de vista, con que si trabajo personal va a tener que hacer trabajo personal, cualquiera de las dos, y está bien. Eso es lo que es. No importa. Va a durar 6 años y va a venir lo que sigue. Y si estamos vivos, qué bueno, y si no estamos vivos, pues ni pedo. Pero en el camino, perdemos mucho tiempo hablando de puras pendejadas. Cuando el trabajo que tenemos que hacer, por ejemplo, el de ruido es importantísimo. Es trascendental nuestro trabajo de ruido. Nadie está puesto en eso, todo el mundo está puesto en el ruido de la afuera del otro. ¿Qué haces allá afuera? Ya regrésate por el amor de Dios. Ya andas batallando y estás perdiendo el tiempo. Entonces, a ver, ¿qué más dudas tienen? Déjenme hago esto grande otra vez para verlas. Oye, Vane, Sí. pero o sea, es que mi hijo me estaba diciendo, lo que pasa, mamá, es que ellos piensan que, ellos dicen en Estados Unidos, Sí. los gringos, que nos adaptemos a su idioma, a su cultura y todo. Dice, no entiendo por qué no aceptan ellos cuando vienen a Sinaloa, a Mazatlán, que la gente es así. Bueno, Cal no sabe mucho cómo son en Mazatlán porque ha ido 2 o 3 veces, ¿no? Pero a mí la En verdad, Mazatlán todo el mundo habla inglés. Toda la gente en Mazatlán habla inglés. Y pero todos ¿por los qué gringos que no? viven en Mazatlán hablan español. A Mal, ver, pero todos hablan español. El problema no es de origen geográfico, ni de cultura, ni de género, ni de orientación sexual. No es de raza, no es de economía. El problema es de ruido. Y si entiendes que gringo, mexicano, chileno, ecuatoriano, canadiense, búlgaro, me vale madre, todo mundo siente ruido adentro, porque a todo mundo le duelen cosas. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver si en qué idioma hablas dolor? El idioma del dolor es el ruido. Entiéndanlo, por favor.
El idioma del dolor es el ruido. Y cuando el ruido cesa es porque encontraste la quietud. Ese es el idioma universal, la quietud. Ese lo podría hablar todo el mundo. Ah, pues que nos da hueva el trabajo personal, que porque mucha chingue que la madre. Entonces, pues entonces vamos a hacernos del ruido, porque ese idioma lo entiende todo el mundo. Sí, pues a puro chinga tu madre. Chinga tu madre. En todos los idiomas existe un chinga tu madre. ¿Cómo es posible? Porque no existe otra pinche palabra. No, chinga tu madre. O sea, vete por un puto tubo tú y toda tu pinche familia. O sea, ese ruido, todos nos comunicamos en ese ruido. No, tú chinga tu madre. No, tú chinga la tuya. En los videitos esos pendejos que van a ver, en los que se vuelven virales de chingaderas, son 2 o 3 pelados o peladas mentándose a la madre. ¿Y la solución cuál es? Se agarran a golpes. Y luego, no, pues ya se acabó el video. Porque o se murieron, o se abrazaron, o uno está en el hospital. No sé si me explico. Ya, ese es el fin de toda la humanidad. O nos volvemos otra variable de pinche gente, carajo, pues sí que sí se puede. Intentar qué más nos da. Entonces, ya también tiene que parar la raza de seguir viéndose como unos y los otros. Nosotros y los demás, no, somos nosotros, los humanos. Somos una sola categoría. No hay subtipos. Qué pinche terquedad creer que hay subtipos de humano. Hay humanos y ya. Oye, ¿que de dónde te tocó nacer? Pues no escogiste. Entonces ya desde ahí estás cagado. No sé si me explico. Oye, que si que te tocó de género, no, tampoco escogiste. No escogiste ni madre. Ni un solo humano de los 8 billones que estamos vivos hoy escogió pura chingada nada. Pero sí podemos escoger habitarnos con ruido o no. Ah, sobre eso sí tenemos poder, absolutamente todo. No quiero hacer la chamba. Pues es que esa sí la podemos hacer todos. Y aparte nos podemos dar tips. Oye, ¿cómo lo hiciste tú? No, pues fíjate que yo me puse a hacer esto y esto y esto. ¿Y tú qué hiciste? No, pues esto y esto. ¿Y tú qué hiciste? De adentro, ¿eh? No estoy hablando de mamadas de luz ultravioleta y rayos infrarrojos y cámaras hiperbáricas y anillos que te miden si estás dormido y no, y que nomás acuéstate a la chingadilla, duérmete 7 horas. No, que porque no las descansé. ¿Cómo putas madres vas a saber eso? Que porque te dijo el reloj, no, qué cosas, duerman en paz, pero duérmanse. Pero, ¿sí entienden? Es un desastre. Y a Y la los larga, empresarios, ese desastre las va a matar. y los El empresarios ruido. que dijeron que la música era muy fea y que ahora están pidiendo disculpas con los estos que tocan banda, es por eso que lo No hacen, están man. pidiendo disculpas. Es publicidad. Ah, O sea, nadie le está pidiendo disculpas a nadie. Simplemente van a hacer como que no pasó nada y como que todo se regresó al origen. No hay origen. Hay ruido. El empresario es igual de ruidoso que el músico. Están iguales. Que la gente que opina de fuera está igual. Nadie, todo el mundo está ruidoso. Pero están ruidosos porque quieren lo que quieren. Como quieren, cuando quieren, donde quieren, las veces que lo quieren. ¿Ya me entendiste? Y nadie está dispuesto a decir, güey, es sábado, ya relájate, tú también vete a la plazuela. O sea, ve a ser feliz. ¿Ya me explicó? Y si no puedes, porque tienes un enfermo en la casa o lo que sea, oye, puedes bajar perfecto, en lugar de mentarle a la madre al güey desde el 5.º piso, bajas y le dices al de la pulmonía, oiga, tengo a mi mamá enferma, cuando pase por aquí le baja. Chingo y madre si no le va a bajar el amigo. Cada vez que pase por enfrente de tu casa, le va a bajar, porque se identifica con el dolor que se siente eso. ¿Sí me explicó? Hay un símil ahí, somos lo mismo. Bueno, pero como nos sentimos todos diferentes, la vieja le grita, chinga tu madre, bájale a la música. Pinche güera pendeja, ¿usted qué me va a andar diciendo a mí que la madre? Pues usted no sé cuántos huevos y se ponchan llantas y la señora enferma, no, pues quién sabe, se murió. La viejita nadie la atendió porque la ruca anda empleitada con el güey de abajo. Se les está acabando la vida en eso. ¿Y para qué, digo yo? Se van a morir igual, pero hay maneras de morirnos mejor. Y esto sí importa. O sea, vivir mientras nos morimos desde otro sitio, con otra calidad de vida y con otra intención. Autoobservación. Por favor, arréglense del ruido interno. Y es que es fácil, si vienes al taller, todo se trata del ruido interno. Todo es el ruido interno. No tiene nada que ver nadie aquí más que nosotros y nuestro pinche escándalo. Entonces, ¿tienen dudas? ¿Alguien más? ¿Están seguras? ¿Seguros?
Bueno, a ver, van a hacer tarea. Es importante, ¿eh? Van a traer formas internas de ruido que observen y en qué se convierten cuando trascienden el filtro moral. O sea, ¿qué sensación interna sentí? O sea, ¿qué pinche cosa de, ay, qué inadecuada, por ejemplo? O, ay, qué insuficiente. O, ay, qué falta de respeto por mi persona y la madre, cosas de esas. Y luego, ¿qué manifestación en la conducta hubo? O sea, grité, aventé un plato, cerré una puerta, apreté los dientes, menté la madre lo hice verbalmente, le grité a una persona que no conocía, le pité a alguien en la calle, no me importa qué. Comí extra donas, me vale, no me importa. La conducta que sea la transgresión, ¿sí me explicó? Que es la moralización de la sensación interior. Y van a ver qué fácil se van a dar cuenta después con el tiempo, cuando no estén conscientes del ruido interno. Y vean que ya fueron a la cocina 16 veces por la misma cosa, dicen, güey, no mames, ¿qué ruido es este? O sea, ¿qué está pasando conmigo? O el quinto tequila, o el séptimo café, o la 70ª vuelta de ejercicio, o lo que ustedes quieran que sea la manifestación de esa sensación de ruido interno. O la vuelta a la misma canción 14 veces. Esto también es importante que lo puedan identificar hasta en lo que ustedes encuentran placentero, es ruido. ¿Sí me explico? Ponen la misma canción una vez, dos, tres veces, ya para. ¿Qué pinche ruido es ese? Adentro, no, afuera no, adentro. ¿Por qué estás oyendo otra vez esa canción? Ya la oíste una vez, ya, felicidades, güey. Pon otra. O sea, trasciéndelo. No, otra vez y otra. No, que no la canté desde el principio. ¿Cómo que no la cantaste desde el principio? O sea, la vas a cantar toda, te distraes a la mitad por el ruido. La empiezas a cantar, te distraes a la chingada, se acaba la canción, la vuelves a poner. Oye, el ruido, atiendan el ruido. Es bien fácil y está en las cosas chiquitas, siempre está en las cosas chiquitas. Siempre está en las cosas chiquitas. Pongan atención. ¿Dudas de la tarea? ¿Está clarísima la tarea? Ah, y también cuando, ajá, pregunta, cuando el ruido de alguien también me molesta, me voy a preguntar por qué me molesta ese Eres ruido, tú, qué me a está pasando huevo a que mí. eres tú. No, Por el ejemplo, ruido de aquí, la gente no me- está, mm, no se percibe si mm, ustedes están quietas. No pasa nada. Si estás inquieto adentro, el pinche ruido es una cosa fuera de control. pero no es difícil llegar a esa conclusión, o sea, aquí entre de nosotras 58 personas, tengo una vecinita de trabajo que come mucho todo el día y no soporto cada Eres rato que tú, abre un papel es tu ruido. y digo, ay, ¿por qué está No comiendo es, otra vez, no Dios es tu mío? ruido, es tu ruido. Pero ¿cómo llego a mi ruido Pues vete interno? a ver qué chingo estoy pensando mientras ella abre su bolsa. ¿Qué Ah, ya. sensación me da? ¿Qué esta Ujú, sensación de rechazo qué es? O sea, todas mm. las preguntas tienen que ver con ustedes. Todas ¿Dónde me tienen, siento yo miren, rechazada? hay una cosa que tengo escrita, déjenme se las voy a leer antes de que se vayan, porque esto es algo que sí van a tener que hacerse. Son preguntas que uno se hace, que sirven como de, pues, no sé si no es trampa, es como una guía, así lo vamos a empezar. Entonces, a ver, cuando tenemos una reacción que está fuera de proporción, todo el mundo, si no entienden, me avisan, ¿ok? Porque son cosas que yo escribo para mí. Cuando tenemos una reacción que está fuera de proporción a lo que realmente está pasando, vamos a pensar, Anabela tiene una vecina que come papas. Voy a poner un ejemplo pendejo. Y Anabela está teniendo una reacción que está fuera de proporción en relación a la vecina que come papas. Está fuera de proporción, tiene sentido lo que está pasando. Se tienen que hacer ciertas preguntas para ayudarse a visualizar su ruido interno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el estímulo externo al que yo reaccioné? La señorita abrió su tercera bolsa de papas. Ese es el estímulo externo. ¿Cuál fue mi comportamiento? No, pues aventé la pinche pluma y cerré la puerta de un azotón y me serví un vaso de agua y duré encabronada 10 minutos. No sé, no fue mi comportamiento. ¿Cuál fue el pensamiento que me llevó a ese comportamiento? ¿Sí me explico? Ahí está la pinche vieja gorda esta, descerebrada, sin voluntad,
que se abre otra pin, que no se ve en el espejo, está muy cabrón este pedo, la gente pierde la salud porque no tiene regulación y cosas de esas, ¿no? Ese fue el pensamiento. ¿Cuál es la creencia detrás de ese comportamiento? De ese pensamiento, perdón. ¿Cuál es la creencia detrás de ese pensamiento? Que la gente no debe de comer cosas que no le hacen bien, que la comida chatarra existe, que la gente que come de lo mismo mucho no tiene fuerza de voluntad, que es importante tener fuerza de voluntad porque si no en la vida uno no triunfa, no sé, el que sea la creencia detrás del pensamiento que tuviste, ¿no? Esa creencia o ese es verdad. O sea, yo puedo por encima de todas las cosas, así como que todos nos estamos muriendo, asegurar que toda la gente que se come 3 bolsas de papas se las traga porque no tiene fuerza de voluntad, es falso. O sea, tienen que saber que casi nunca es verdad lo que están pensando. A menos de que estén pensando que se están muriendo, entonces sí es verdad. O que las cosas van a cambiar, también eso es verdad. Así. ¿Qué respuesta recibí de mi comportamiento? O sea, ¿a qué voy? ¿Qué respuesta recibo? ¿Qué respuesta recibo a raíz de mi comportamiento? ¿No? Siento culpa, siento vergüenza, me siento incómoda, estoy enojada, yo me alteré sola, porque yo tengo una creencia que es completamente errada y eso me hace generar una bola de pensamientos pendejos ante los que reacciono y con los que me voy y me comporto moralmente de una forma. Y entonces, normalmente, cómo yo me siento después de todo el evento que acaba de pasar es culpa y vergüenza. Siempre es, en inglés es shame porque es la forma más rápida de resumir, ¿no? Culpa y vergüenza. Siempre, casi en el 99.9% de los casos, después de una reacción desmedida ante un evento que no merece la pena la reacción que tuviste, sientes culpa y vergüenza, ¿ok? Y si podemos ser muy honestas con nosotros acerca de las respuestas a estas preguntas que les acabo de dar, vamos a poder intervenir en un pensamiento antes de que se convierta en una reacción. ¿Sí me explicó? Y como resultado, nos vamos a volver mejores personas y vamos a tener mejores relaciones con los demás. ¿Tienen dudas de esto? ¿A alguien se le complicó? Espectacular, espectacular, gracias. Espectacular. Señorita Increíble. Ale, sí, dígame. Ay, perdone. Buenos días a todos. Oye, Vane, fíjate que a mí me pasa lo mismo que a ella, pero cuando Sí. mi mamá canta. Ah, pues es eso. Es lo mismo. Van Es a lo tener mismo. miles, ¿eh? Entonces, o sea, cada vez que yo siento ese incómodo, o cuando la gente habla mucho, así, Sí, puta, me sí. desespera con ganas de darle un fregazo, cállate. Entonces, siempre que se sienta esa incomodidad, Haces toda entonces esta ahí es donde secuencia. presenta eso. Y, Ah, y quiero que, como está grabado esto, ujú. pueden, cada vez que tengan cómo era, se regresan a estos últimos minutos de la clase esta y pongan la estrellita en el chat para que la puedan encontrar. Y dices, a ver, en el último pedazo de la clase, Vanessa le hizo este recorrido de cómo hay que observarse para poder parar en el pensamiento. Ah, ok. ¿Ok? Excelente. Entonces Muchas gracias. va a haber 1000 manifestaciones de ruido externo que les remueven el ruido interno. ¿Ya me entendieron? Ahí es el problema. A ver, Semi, sí. Vane, cuando pasa un ataque de ansiedad, Sí, ¿tiene que ver con eso también? eso es igualito. O sea, un ataque de Ok. ansiedad es una reacción externa a un pensamiento que está anclado a una creencia que crees que es verdadera, pero es falsa. Ok. O sea, no tiene nada que ver, no se cuenta. Como que digo, oye, mi ataque de ansiedad es mi reacción a una pinche creencia de vejestorio que no se puede ni asegurar como verdadera y que una vez que mi ataque de ansiedad acaba, siento culpa y vergüenza. Oh, que la chingada, otra vez estoy metida en este pedo. O sea, ¿cuántas veces a la semana me va a pasar esto? Bueno, hay que ir a confrontar la creencia. O sea, hay que ir a ver por qué crees que esa madre, ¿de dónde sacaste que es verdad? No, pues no es verdad. Bueno, pues tú suéltala. Porque si no podemos asegurar que el 100% de los humanos vivos pueden sin error equivocarse, decir que eso es verdad, pues si hay una excepción a la regla, ya nos la pelamos. ¿Ya me entendiste? Y van a encontrar miles y van a ver, así como ahorita, les van a empezar a surgir la de,
güey, me cagas, puta, me super zurra, y ahí está el ejemplo. Ahí va a salir. Muchas gracias, Dani. De nada, de nada. A ver, sí, ¿tú tenías otra duda? Más que duda, ayer vi la película de Poor Things Sí. y me gustaría saber tu ese podcast opinión. ya se los vamos a subir. Me gustaría saber tu opinión en este tema del ruido. No, espérense, porque hice un podcast de 45 minutos de eso. Ay, qué cool. O qué sea, cool, muy entero bien. así, de por qué es que está cabrón que toda la pinche gente vaya a borda la vida desde el mismo pinche escándalo, ¿ven? Es ruido. O sea, hay cero, self-awareness, no sé cómo se dice eso en español, pero como conciencia de uno mismo, en nada de lo que esa pinche película es una cagada. O sea, fuera de que es muy bonita y visualmente es colorida y entusiasta, todo lo demás es un absurdo. Y es un Pero, absurdo, pero, ¿se te hace absurdo, o sea, como el comportamiento de todos o el de ella? no, el de todo mundo es un ¿El de desastre. todos y ella o menos ella? Todos, incluida ella. Ok, ok. O sea, está el podcast lo van a oír, es muy interesante porque todos los personajes de la película necesitan ir a terapia urgentemente. Sí. O sea, y hay unos que están para internarse con medicamento en un psiquiátrico. Sí, sí, Entonces, sí. pues, no mames, ¿cómo es que eso es aspiracional de ninguna manera, no? Aparte de la sexualización de todo, es una cagada. O sea, Ok. es basura, es como la banda y el pedo de la banda y el ruido. Y entonces la gente no entiende que la película es súper ruidosa y que estos personajes todos están súper adoloridos, bien cabrón. Y es más, vamos a hacer una cosa. Oigan el podcast, ¿ok? Mañana, bueno, mañana, el El viernes, viernes. oigan el podcast del viernes y pongan mucha atención porque voy a hacer una clase la semana que entra para todos los grupos que tenga que ver con la caracterización de cada uno de los personajes ruidosos y ustedes van a poder ver, pongan atención en el ruido externo de cada personaje, tipo el que es apostador, el que pero el ruido de adentro, ¿cuál será, no? La chava que se supone que es muy ingenua y es muy inocente y ve el mundo color de rosa y la chingada, pinche escándalo que trae adentro, y cómo eso se traduce en esta sensación de pseudo inocencia chafa con la que actúa, ¿no? Y luego está una señora que le da miedo envejecer, cabrón, y entonces va y agarra un pinche güey súper joven que podría ser su nieto y esa es la manifestación externa de su ruido. Y entonces tienen que poder espejear cómo el comportamiento parece no obedecer al estímulo, pero está directamente relacionado. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, es muy interesante. La película a mí me parece todo un caso de estudio psiquiátrico. O sea, debería de estar hecha para estudiantes de así, cosas de enfermedades mentales y para que pudieran hacer, en lugar de estar estudiando gente, con que vean esa película ya tienen un espectro muy amplio de las barbaridades que pueden suceder si uno no se atiende en el ruido. A ver, Lili, creo que tienes una duda. ¿No? ¿Sí? Bueno, no la oigo a Lili, pero. Sí. A ver, Lili, Oye, ya te Vane, oigo. fíjate que a mí me... Ah, ya, sí. Fíjate que a mí me pasó, yo siento que es por estar atendiendo mi ruido, de que generalmente soy muy insistente en el tema de que estoy inadecuada, que no me veo bien. Total que Sí, sí. o sea, hasta hoy sé que fui y me corté el cabello y me fue de la chingada, entonces me siento fatal. Haz de cuenta que, y luego después dije, pero ¿por qué chingados fui a hacer eso? O sea, bueno, y total que ahorita la estoy pasando de la chingada, el pelo, o sea, casi me dejaba un pelona, cosa que a mí me caga. Bueno, yo me siento peor de inadecuada con el cabello cortito, según yo solo me veo bien con el cabello largo y bueno, estoy sufriendo, Ajá. tipo, eso quería Pero, compartir. pero, pero sí entiendes que tu ruido interno tiene que ver con un chingo de cosas que tú traduces en pelo, Sí, pero no es lo inadecuado, ¿eh? Entonces tienes que hacer la tarea. Porque el pelo crece, el pelo es pelo. O sea, no mames, tú trabajas con pelo. Tú tienes un salón de belleza, no mames, Lili. O sea, es sí, pelo. pero como quiera, pues, sí, pero es incómodo porque no es lo que yo quiero ver ante el No, pero es espejo, que no porque es estoy el pelo, batallando, porque haz tipo, el trabajo adentro. El pelo no es ese a ver, es el estado reactivo.
Y yo cada vez que cambiaba en la vida, o sea, hacia una metamorfosis, me rapaba. Yo. Cuando te digo me rapaba, es que yo me casé con el pelo así de cortito, así. Pero iba así Me muero. como encabronada, y, no, me voy a quitar la chingada y que me crezca todo nuevo, porque yo era nueva. Entonces, te cuenta como reptil. Pero los seres humanos no podemos quitarnos la piel, pero sí nos podemos cortar el pelo. Entonces, mucho de eso tenía que ver con cómo yo terminaba con una etapa de mi vida y empezaba con la otra. Y para mí era súper emocionante porque era como victorioso irmelo a cortar. Y era como todo, cuando volví a empezar con cosas de cero, mi interior estaba incómodo, porque yo no sabía dónde estaba parada, dónde me tenía que acomodar, quién era, quién quería ser, a dónde me dirigía, o sea, y eso pues, se manifiesta en la cabeza, lo veía, ¿no? Y luego veía que me empezaba a crecer y se me empezaba a acomodar y decía, ahí voy, ya la llevo, voy bien, o sea, no me podía detener físicamente en esta necesidad de volvérmelo a rapar, hazte cuenta, ¿no? Pero hoy que lo veo, digo, ay, qué bien, o sea, qué bien que tengamos una posibilidad de estar recordándonos que estamos regenerándonos, que estamos yéndonos de cero otra vez para poder reconstruir nuestro camino. Y si eso es el pelo, pues bienvenido sea. Mantener el pelo en el mismo largo, del mismo color durante toda la vida, es como creer que tú puedes ser la misma persona para siempre. Y eso es imposible. Entonces, el cambio es bien difícil, pero si lo haces revolucionario, o sea, tú lo provocas, vas a darle la bienvenida también a esta incomodidad del pelo. ¿Ya me entendiste? Entonces lo que me trae conflictuada es eso, que vi el cambio muy real, sí. No, pues es que ya te la pelaste, porque luego se metió uno al taller y uno tiene que empezar a escoger cosas en la vida. Y una de esas es, por ejemplo, cortarse el pelo, o cambiar de trabajo, o mudarse de casa, o irse a vivir a otro país, o cambiar de amigos, o de pareja. O sea, hay tantas cosas que tienes que cambiar en ti que el recordatorio está en la incomodidad del pelo. Por eso te digo que yo me lo cortaba porque decía, no, es que esto va a ser incómodo todo. O sea, nada que nomás poquito, porque así como por encima y te decía, no, qué hueva, no tengo tiempo. O sea, ¿qué tal que me muero y nunca cambié, no? Entonces me lo cortaba y eso me recordaba todas las pinches de Vanessa, estás cambiando, Vanessa, estás cambiando. Y a veces me amanecía de una forma y a veces de otra, pero me valía madre, pues porque en el fondo era una cosa tan grata para mí, la transformación, tan grata y tan cero que tenía que ver con los demás que el pelo me ayudaba, o sea, cortarme el pelo me ayudaba a tener que forzarme al cambio. ¿Ya me entiendes? O sea, salir con la cabeza esa y a enfrentarme a las miradas de otros y a recordarme que no le iba a gustar a la gente y que me valía madre. Ay, te veías mejor con el pelo largo. O sea, me vale madre, güey. O sea, pues sí, ¿qué? O sea, no importa. Pero tienes que hacer el trabajo, pues, de adentro. Tienes que aprender a estar con el ruido y a poder sosegarlo y a quietarte en él y a estar cómoda ahí, en ese pinche lugar que es muy incierto. Pero pues, al rato lo traes otra vez hasta acá. Y entre más te lo cortas, más te creces, eso está cabrón. Entonces ahora yo voy, me lo corto y regreso. A los 15 días me dice el güey que me lo corta, Vanessa, no mames, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo es posible que te corte tantas veces el pinche pelo, cabrón? No sé. O sea, lo puedo ver hasta en mis videos grabados de clase. Me ven con el pinche pelo aquí y luego a los 6 meses lo traigo acá. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque ya confío en la transformación. Porque la dejo ser, no estoy yo metiéndome en medio, estoy ocupada con otra cosa. No tengo tiempo de estarme atendiendo en asuntos no relevantes. Entonces, qué bueno que te lo cortaste. Tú especialmente, fíjate. Tú especialmente más que otra gente. Gracias, ¿Alguien más tiene dudas? gracias. ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la semana que entra en sus horarios normales. La regularidad regresa a la vida. Espero que hagan la tarea, oigan el podcast, hagan la tarea. No vayan a venir con la mamada de hicieron la tarea y todos ponen cara de signo de interrogación. No. Oye, luego ya voy a empezar a hacer controles de lectura antes hacía en mis clases del TEC con mis alumnos, los traía en chinga con los pinches controles de lectura. Me dice, ¿cómo preguntas esas cosas? Y yo, porque así voy a saber si leíste o no, pendejo. O sea, es la única manera en que sé si te pregunto. La mamá de Sofía y la tía de Marisol, ¿eran primas, hermanas o hermanas? Si habías leído el libro, sabías que no existían.
O sea, entonces pues ponías ninguna de las dos, ¿no? Y esa opción no estaba. Entonces, había gente bien ingeniosa que me decía, Vanessa, no mames, no existe esta, o sea, esto no aplica. Y todo el mundo los que ¿Me no leían prestas tu decían, INE, por favor? primas hermanas. Y yo, La mía, todo mal. está Entonces, en el carro. voy a La voy a empezar a hacer traer. controles Sí, de por favor. lectura de clase, a ver si pusieron atención. Bueno, hagan la tarea. Nos vemos cada quien lunes, martes, miércoles, ya saben. Y hoy en la tarde clase de lectura, las que están en el taller del libro, y la clase nos la va a dar el autor del libro. Entonces, métanse a la chingada, por favor, porque sí importa que el güey tenga público. Y entran a las 4:30, Te por hablan, favor. Ana. Bueno, les mando besos. Nos vemos la semana que entra. Adiós, Gracias, Vane. bye bye. Gracias. De nada. Bye.